Gracias a todos, gracias a la organización por haberme invitado. Sé que es una hora un poco complicada, también sé que yo no soy tan ameno como algunos de los que han intervenido esta mañana, entonces yo intentaré que no os durmáis de otra manera, intentaré ser un poco más breve de lo que en principio tengo establecido. Entonces, vamos a hablar un poco de la situación de la peste y de los métodos de control. Son dos partes muy diferenciadas. Una condición, digamos, que yo puse cuando me comentaron de hablar de este tema es no hablar de Colombia. Evidentemente, yo no me atrevo a venir aquí, aunque sé más o menos, he seguido más o menos lo que ha ocurrido, pero no me atrevo a venir aquí a explicaros lo que pasa en vuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, intentaré hablar únicamente de lo que ocurre en el mundo y luego de los métodos de control que puede haber. Antes de empezar, vamos a hablar un poco de lo que es la enfermedad, o mejor dicho, de lo que es el virus que produce esta enfermedad. Es un virus RNA, es un flavivirus, es del género pestivirus en concreto, pero flavivirus no, del género pestivirus, y de hecho hay 4 especies dentro de este género. 2 de ellas afectan al bovino, que son los productores de la diarrea vírica bovina, es el BBD virus 1 y virus 2. Luego está la enfermedad de la frontera, la Border Disease, y luego tenemos la peste porcina en clase. ¿De acuerdo? Todos ellos comparten algunas características que son importantes y que luego las vamos a resaltar hablando de la peste. Hay otros pestivirus, realmente, que tienen en principio poca importancia, hay algunos que afectan al camello, a otras especies, y hay algunos también que pueden afectar al porcino, provocando problemas de temblores en los recién nacidos por una infección, que en principio, bueno, había un virus que se detectó en el 2003 en Australia, solo se encuentra en este país, pero luego han aparecido otros en los últimos años que se han detectado tanto en Estados Unidos como por Europa. Entonces no tienen nada que ver con la peste, pero tenemos que tener presente que estos virus también existen, que son parientes que pueden dar alguna relación. Porque hay un aspecto que es importante en relación a los pestivirus, y es que realmente están relacionados antigénicamente entre ellos. Entonces podemos tener un cerdo infectado con el virus de la diarrea vírica bovina, porque realmente puede afectar al cerdo también, y no creará, el único problema que va a crear ahí es un problema de diagnóstico. En principio nos dará un positivo, nos dará una alarma de peste que realmente no lo sé. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Otro aspecto que es importante es que hay distintas, la virulencia que tiene el virus es muy variable. Entonces podemos tener una enfermedad de libro, una enfermedad con una fiebre muy alta, con animales con una presentación hiperaguda, algunos que no llegan a presentar síntomas, otros que presentan unos signos hemorrágicos muy claros. Entonces ahí no hay demasiado problema en el diagnóstico, por lo menos en la sospecha, pero hay otros casos que realmente cursan de una manera muy suave, de una manera que podemos no detectarlos o lo podemos confundir con cualquier proceso, digamos, vírico, sistémico. Entonces eso también es un aspecto que hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantearnos o de tener en cuenta esta enfermedad. Luego hablaremos un poco de esto de la vigilancia. Un aspecto que tiene de bueno para vosotros es que es un virus que en general resiste bien las temperaturas frías, o sea que no es lo más normal aquí, pero sí que es un problema en países más fríos. Y luego presentaré unos datos del último foco que tuvimos nosotros, que realmente se ve la diferencia entre el verano y el invierno. Bueno, dicho eso, a título de presentación únicamente, voy a hablar, la presentación la divido en 2 partes, las 2 que viene definida, ¿no? Situación en el mundo y métodos de control. Dentro de la situación en el mundo, vamos a hablar de la situación real, de dónde está el virus, en definitiva, pero luego también vamos a hablar de cómo, cómo el mundo considera esta enfermedad, por decirlo de alguna manera. Traducido un poco, ¿qué dice la OIE respecto a esta enfermedad? Lo que dice la OIE es lo que tendremos que seguir todos, en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que dice la OIE respecto a la enfermedad? Y luego hablaremos de los métodos de control. En cuanto a métodos de control,
Para controlar una enfermedad lo primero que tenemos que saber es conocer su epidemiología, cómo se transmite. Hablaremos de cómo se transmite la enfermedad y luego pasaremos a... Ahí lo he hecho desde un punto de vista un poco académico, me ha salido la vena de profesor, pero en definitiva hablar de vacunaciones por una parte y de otros métodos de control de la enfermedad. Si vamos a la situación en el mundo, aquí tenemos un mapa podemos ver un poco más grande. Este es un mapa que se ha publicado muy recientemente, una revisión sobre esta enfermedad, y ahí hay los tipos de virus, los genotipos que se han aislado. Entonces, no entraremos en muchos detalles, lo que sí es importante es que, fijaos, hay unos cuantos países americanos donde se ha tenido el virus y se ha secuenciado el virus, y entonces están en azul, la mayoría de ellos, que es el genotipo 1.1, que es el más frecuente y realmente es bastante uniforme en toda América. Hay un par de excepciones, que son un par de países centroamericanos y Cuba, donde se encuentran los genotipos 3 y 4. Recientemente se ha aislado en Cuba uno que se le ha dado el número de 4 por ser distinto de los otros. Si miramos el resto del mundo, bueno, aparentemente no hay casos en África, no es esto exactamente, bueno, esto lo veremos en el mapa siguiente, y si podemos ver que en Europa, en definitiva, y en Asia hay una mayor variabilidad, hay una mayor variedad de virus, y se encuentran tanto distintos tipos del 1 como del 2. Este mapa, de todas maneras, es más interesante que el anterior. Este mapa nos define no dónde está la enfermedad, sino dónde seguro que no está la enfermedad. ¿De acuerdo? Las zonas que están, es el mapa que define, digamos, cada año la OIE, y ahí tenemos los datos que son de mayo, y bueno, ahí podemos ver un poco cuál es la situación. Si la miramos un poco por continentes, empezamos por por el que estamos. Norteamérica está libre. Hay algunos países que están libres, como son Chile, Paraguay y la Guayana Francesa, y luego hay otros países que son parcialmente libres. Uno de ellos es el vuestro, es Colombia. Ya sabéis que tenéis una parte, la parte más productiva, que ha conseguido este año ser declarada como libre. Entonces yo, si me lo permitís, os felicito, porque realmente es un trabajo importante conseguir que la OIE reconozca a un país como una zona de un país como libre de enfermedad. Eso requiere una actuación por parte de las administraciones muy estricta. En definitiva, hay que pasar unos controles muy serios, y entonces, si lo habéis conseguido, pues bueno, hay que felicitaros, sin duda alguna. Y igual que vosotros tenemos Brasil, que una buena parte de Brasil que también está declarada como libre ahora mismo. Si miramos los focos que se han declarado, ¿qué ocurre con el resto de América? Bueno, algunos de estos países hay la enfermedad, o probablemente en todos. En algunos está de una manera endémica y actúan como si no la viesen, y en otros pues sí que hay una cierta declaración. Entonces, los países que declaran brotes a la OIE últimamente han sido Guatemala, a principios del año 2012, y Colombia, que conocéis muy bien los casos que ha habido, que son esos que tenéis ahí, y habría que añadir 3 más de este año. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la situación. O sea, yo creo que esto es bueno, o sea, esta diapositiva ahí que nos indica que hay una serie de países, digamos, que están mejor que vosotros, eso es cierto, pero dentro de los otros países vosotros tenéis una zona que está libre y otra zona que está realmente muy controlada la enfermedad, una zona donde no se permite que la enfermedad se extienda, sino que se actúa estrictamente sobre ella. Si vamos a otra zona, vemos Europa, por ejemplo. En Europa, estos son los casos que han aparecido en los últimos... en esta década, vamos, y fijaos que básicamente se encuentran en los países del este, concretamente en Rusia. Rusia probablemente es un país donde la enfermedad, ahí citan unos pocos brotes. Bueno, cuando tenemos brotes más o menos continuos en un país durante varios años, lo más lógico es pensar que es una enfermedad endémica en este país. Parecen pocos casos si queréis, pero sigue apareciendo. ¿Cómo estaba Europa hace un tiempo? Conocemos bien la peste, los europeos.
Realmente, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estudiaba y cuando yo acabé la carrera, éramos endémicos de peste. Conseguimos eliminar la peste con vacunación y otras medidas, o sea, creo que esto es una medida que funciona. La eliminamos en los años 80, en la mayoría de los países, y un país que quedó endémico durante bastante tiempo, durante los años 90, fue Alemania. Alemania, en los años 90 tenía focos debido a que la enfermedad estaba en los jabalíes y entonces periódicamente pasaba la enfermedad a cerdos de producción. Luego tuvimos en el año 97-98, precisamente a partir de Alemania, ahí le he llamado pandemia, y realmente, creo que cuadra el nombre porque afectó a varios países, que empezó en Holanda, realmente afectó a una cantidad importante de granjas de Holanda, y luego se extendió también a España, de una manera bastante amplia también, tuvimos bastantes problemas, a Italia y a Bélgica, con unos pocos focos. Posteriormente han aparecido dos casos más, uno en el Reino Unido en el año 2000 y otro en España, en concreto en mi zona, en Cataluña, en el 2001 y en el 2002. Estos dos brotes, es una cosa que yo creo que vale la pena comentarla, están relacionados indirectamente con el brote que hubo de fiebre aftosa en el Reino Unido en el año 2000. ¿Qué ocurre? Cuando hay un brote de ese estilo, se cierran fronteras y hay que buscar otros canales comerciales. Y a veces hay cambios de precio que hacen apetecibles algunas prácticas que no son del todo lógicas o del todo ortodoxas. ¿Qué ocurre? Pueden entrar animales que ilegalmente o fraudulentamente y producir otras enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que ocurrió en estos casos. ¿Cuál es la situación en Asia? En Asia no lo sabemos muy bien. Realmente no está libre. El único país de Asia que está libre es Japón. Y el resto pues están afectados. Hay algunos países que relacionan o que declaran los brotes que tienen periódicamente a la OIE, y entonces ahí tenemos los datos de algunos de estos países. En general podemos ver una cierta tendencia a la disminución, pero Asia sigue siendo un país totalmente endémico, prácticamente endémico. África no lo muestro en el mapa, pero se ha detectado en Sudáfrica únicamente, y en el resto de países existe, ¿de acuerdo? Es que tampoco hay comunicaciones, o sea, no se sabe realmente si es importante o no. Y se veía en el primer mapa, Oceanía sí que está libre, tanto Nueva Zelanda como Australia. Bueno, esto es la situación actual, dónde se mueve el virus. Luego tenemos qué hace, digamos, la Organización Internacional para controlar esto. Realmente es una de las enfermedades importantes por la OIE, es una de las enfermedades realmente más críticas. Evidentemente la fiebre aftosa es la número 1, pero luego hay otra serie de enfermedades, y entre las 2 o 3 que siguen tenemos a la peste porcina clásica. Y esto lo podemos ver en el código, digamos, en la normativa que tiene establecida la OIE. Si hablamos del código sanitario, que en definitiva son las normas que establece la OIE y que tienen que cumplir los países, vemos que hay una serie de artículos, es una legislación bastante amplia en definitiva, y una serie de artículos sobre cómo se puede establecer un país como libre de enfermedad, qué requisitos necesita, recomendaciones para importar productos, animales y productos de cualquier tipo. Entonces, fijaos que ahí tenéis 14 artículos que hablan de este tema, otros sobre cómo podemos inactivar el virus, y finalmente aspectos relativos a la vigilancia. ¿De acuerdo? O sea que realmente no tenemos que inventar mucha cosa en relación a esta enfermedad, simplemente hay que aplicar lo que hay un acuerdo, digamos, entre todos los países sobre las maneras más lógicas de controlar la enfermedad. Si vamos al otro gran cuerpo normativo de la OIE, que son el manual de diagnóstico y de vacunación, tenemos que también le dedica bastante ampliamente dedica a este tema, a esta enfermedad, y en concreto habla de cómo se identifica a la gente, cómo se pueden realizar las pruebas diagnósticas para detectar anticuerpos, y también cuáles son los requisitos que debe tener la vacunación. Por tanto, también tenemos perfectamente prefijado las herramientas, en definitiva, que nosotros vamos a utilizar para controlar esta enfermedad.
Otros dos documentos que tiene la OIE es una ficha técnica, en este caso está únicamente en inglés, que es bastante, bueno, lógicamente describe la enfermedad rigurosamente, como no puede ser de otra manera siendo de esta institución, y luego también tenemos una ficha informativa donde de una manera bastante llana se divulga o explica los aspectos más importantes de esta enfermedad. Nos centramos pues ya, visto que es una enfermedad realmente muy extendida y que es una enfermedad de gran importancia para la OIE, vamos a ver cómo se puede controlar realmente la enfermedad. Y empezaremos por los métodos de transmisión. Muy rápidamente, cómo se transmite dentro de la granja. Yo particularmente, sin quitarle valor, yo creo que es importante saber cómo se transmite dentro de la granja, pero me interesa más entre granjas, pero cómo se transmite dentro de la granja. Bueno, básicamente se elimina por secreciones y excreciones, las secreciones oculares y nasales, es la vía quizá más importante, también por heces y orina, por semen, lo del semen no estaba muy bueno, luego lo comentamos un poco, y luego cómo se transmite, de cualquier manera. Se puede transmitir tanto directamente por contacto entre los animales como indirectamente a través de vómites, a través de cuidantes, a través de lo que sea, incluso a través del aire. O sea, es una enfermedad que no se puede decir que tenga una transmisión aerógena, o tiene una transmisión aerógena en un corto radio, en unos centenares de metros, se ha visto, no va más allá, pero sí que puede transmitirse entre distintas zonas de la granja a través del aire o granjas vecinas que sean más o menos cercanas. Cuando se transmite de estas maneras, o incluso cuando se transmite por monta natural o inseminación artificial, se produce una enfermedad clásica, una enfermedad más o menos grave en función de la virulencia de la cepa, pero con los signos clínicos propios de la enfermedad. Luego tenemos otros tipos de transmisión que tienen un cuadro ya distinto. Uno de ellos es uno que es propio de los pestivirus, que es las infecciones transplacentarias, ¿no? La creación de individuos persistentes. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una hembra que se infecta, en el caso de una cerda, entre los 50 y los 75 días, el virus pasa a los lechones no tienen aún su sistema inmunitario desarrollado y entonces no reconocen este virus como una proteína externa, no crearán anticuerpos. Por tanto, ¿qué tenemos? Tendremos ahí un lechón que puede morir, o sea, puede haber un aborto debido a la fiebre de la madre, puede que haya varios lechones que mueran por la infección y los expulse la madre también en forma de aborto, o en algunos casos puede que el animal quede realmente infectado dentro de su madre. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un lechón que no va a presentar anticuerpos, porque ¿para qué? Es su proteína, el virus es suyo, digamos, no lo reconoce como externo, por tanto va a reproducirse tranquilamente. Hay una ventaja en el porcino en relación al bovino, por ejemplo, donde este es un problema probablemente más grave, y es que en el porcino normalmente estos animales mueren con poca edad, en unos pocos meses realmente todos ellos mueren. Pero antes de morir pueden haber transmitido la enfermedad al resto de animales, porque eliminan una gran cantidad realmente de virus. Luego hay otro aspecto que en concreto lo han descrito compañeros míos del CRESA, y es cuando se realiza una infección en recién nacidos. En un caso hay experiencias, digamos, había sospechas de que esto ocurría, luego se comprobó en el laboratorio, en las instalaciones, digamos, de seguridad del centro, se infectaron a unos animales recién nacidos. Y entonces se vio que estos animales, el virus persistía también en ellos, sin producir anticuerpos. Es decir, incluso si después se vacunaban estos animales, no se producían anticuerpos. ¿De acuerdo? El mecanismo es distinto, pero realmente se produce también una serie de animales que van a estar infectados sin desarrollar anticuerpos, por tanto no los vamos a detectar si utilizamos una prueba serológica y evidentemente van a contagiarnos o pueden contagiarnos el resto. No se conoce muy bien cuál es la persistencia de estos animales, cuánto tiempo pueden durar, digamos, pero en principio es un riesgo que es importante. Esto, lógicamente, es importante en países donde no se realiza el sacrificio de todos los animales que se han infectado. Podemos tener unos lechones muy jóvenes que han pasado el brote de enfermedad y que estas enfermedades mantienen el virus ahí. Aspecto, digamos, a tenerlo en cuenta.
Bueno, entonces voy a hablar de cómo entra a las granjas, que es un aspecto que yo creo que es muy importante. Os voy a presentar datos de dos países, de España y de Holanda, y en los dos se ha utilizado el mismo método, un método que definieron los holandeses, que consiste en hacer una serie de preguntas. Es un método discutible, pero yo creo que es útil. Por ejemplo, ¿llegan animales infectados? Si se ve que han entrado animales que proceden de una granja que luego ha demostrado ser positiva, pues ya no hay más que hablar. Esta ha sido la vía de entrada. En caso de que no, si el vehículo que ha traído estos animales o que se ha llevado animales de la granja, sí ha estado en algún foco. Entonces, si es esta la vía, pues, o sea, si esto ha ocurrido, se le atribuirá esa. Y se van contestando todas estas preguntas. Entonces, a la primera, están puestas por este orden en concreto, a la primera que se responda que sí, pues entonces se le atribuye esta la vía de entrada. Y finalmente, evidentemente, si no hay nada que cuadre, pues se dice que es desconocido. Bueno, entonces, ahí vemos qué ocurrió en Holanda. Esta gente lo aplicaron a una serie de casos, unos cuantos casos antes de que se detectase la enfermedad, lo que se llama normalmente el periodo de alto riesgo. Esto es un aspecto muy importante. Es decir, cuando cuando una granja se infecta, evidentemente nadie nos avisa, el virus no nos dice que ahí está. Entonces, tardaremos un tiempo en darnos cuenta. Si es una cepa muy virulenta, probablemente tardaremos poco. Si es una cepa poco virulenta, podemos tardar bastante. Os lo comento ahora. En nuestro caso, en Cataluña, tuvimos 2 oleadas. En la primera oleada tardamos 8 semanas y en la segunda, sí que viene luego, en la otra tardamos 6. Entonces, tardamos un cierto tiempo. ¿Qué ocurre? Durante este tiempo, evidentemente, tenemos unas medidas de bioseguridad, pero relativamente relajadas. Cuando aparece la enfermedad, cuando sabemos que aparece la enfermedad, todo el mundo, evidentemente, lo que hace es cerrar absolutamente la granja. Ahí no entra nadie, ni el veterinario, a menos que haga mucha falta. Entonces, ¿qué ocurre? Cambiamos absolutamente la bioseguridad. Cambian, por tanto, las maneras de entrar las enfermedades. Entonces, fijaos que en el periodo antes de la detección, la enfermedad normalmente entró por animales y por vehículo de transporte de animales. Y hubo unos casos también interesantes por proximidad, relativamente importantes. Por tanto, normalmente hay un trasiego de animales arriba y abajo, y esto lo sabemos todos perfectamente, que es el causante de la transmisión de las enfermedades. Si me lo permitís decir así, normalmente el virus de la peste, como la mayoría de virus y agentes patógenos, entran a 4 patas a las granjas. O bien con el vehículo que las ha llevado. ¿Qué ocurre después, cuando ya se prohíben estos movimientos? Por el momento se limitan estos movimientos. Sigue habiendo casos. ¿Por qué? Porque hay casos, hay zonas donde no se sabía que existiese la enfermedad y, bueno, realmente ha aparecido ahí, nadie lo sabía y se han llevado animales a otros sitios. Pero ahí el que juega ya más importancia es la proximidad. Esto sí, podemos mejorar nuestra bioseguridad, digamos, podemos no ir a casa del vecino, pero hay animales, el aire, lo que sea, que realmente se sigue moviendo igual y por tanto aumenta relativamente este tipo de presentación. Y luego también tiene una cierta importancia pues, las personas o el vehículo de cadáveres, la inseminación artificial, cuando precisamente ahí se descubrió que la inseminación artificial transmitía la peste, no se sabía, entonces no se le hizo mucho caso, afectó a un centro de inseminación artificial y se dispersó a una serie importante de granjas. Si miramos esto en Cataluña, esta es la aparición de los casos en Cataluña, lo que os comentaba antes de la temperatura. Esto se presentó en la época de verano, entonces es una época calurosa, en una zona además que es calurosa, esto es todo es en Cataluña, en el este de España, y la mayoría de los casos se concentraron antes de detectarse la enfermedad, durante este periodo de alto riesgo. O sea, se movió la enfermedad durante un determinado periodo, nadie lo sabía, cuando se detectó ya hubo una única transmisión de la enfermedad. O sea que las medidas que se establecieron a partir de este momento fueron muy correctas, muy útiles. Al cabo de medio año aproximadamente apareció en una zona de Barcelona. Las dos son zonas con una altísima densidad porcina, esta más probablemente, y aquí antes de que se detectase la enfermedad aparecieron unos pocos casos, pero luego
fuimos incapaces de controlar la enfermedad. O sea, en esta zona, a pesar de que controlábamos, de que sabíamos que la enfermedad existía, de que había las mismas medidas y teníamos la experiencia anterior, la enfermedad fue goteando, se fue presentando. ¿Por qué? Varias razones, pero una, la alta densidad de la zona, superior a la otra, y la otra, la temperatura. Unas temperaturas frías, era una época que no es muy frecuente en esta zona, pero nevó bastante, entonces todo esto realmente facilitó la transmisión de la enfermedad. Bueno, a lo que íbamos de todas maneras, ¿cómo se transmitió en Cataluña esta enfermedad? Pues prácticamente de la misma manera. En 9 casos, para empezar, en 30 de los 39, en 9 casos no pudimos saberlo. Y luego en el resto también se distribuye de 9 en 9. 9 fueron por los animales infectados o bien por los vehículos que los transportaban. 9 fueron por personas, iban de una granja a otra. Y luego 7 en este caso por proximidad. Y unas pocas de una manera ya más esporádica. Por tanto, el patrón es básicamente el mismo. ¿De acuerdo? El mismo que en Holanda. Probablemente en nuestro país sería igual. La enfermedad normalmente se transmite por animales, por los vehículos de transporte de los animales, que son igual o más peligrosos que los animales, incluso podríamos decir, y luego también pues, por las personas y por la proximidad de las personas. Es ahí como se va a transmitir. Y por otra parte, cómo entra a los países. Este es otro, también, en este caso hablamos del brote este que hubo en Europa. Alemania, en principio, por la alimentación de cerdos con restos de comida, o bien, eso depende de las fuentes, o bien por jabalís, por contacto con jabalís, no está claro, pero los más interesantes es el otro. Holanda, por vehículo de transporte, vehículo que procedía de Alemania, infectado, entonces transmitió la enfermedad. Italia y España, transporte de animales vivos. En esta época, a los 20 años, realmente el sur, digamos, el Mediterráneo, importaba muchos animales para engordar en nuestro territorio. Ahora esto ya no ocurre, ahora ya producimos, digamos, nuestros propios lechones, pero en este momento teníamos necesidad de lechones, los importábamos y ahí los holandeses nos trajeron algunos animales, sin saberlo evidentemente, pero algunos animales que tenían el regalo del virus dentro. Y luego los pobres belgas, bueno, en este caso fue un vehículo que fue a ayudarles en el control de la enfermedad, no se desinfectó correctamente y, y realmente llevó la enfermedad a su país, a ver, unos pocos. A efectos de esto, por ejemplo, por compañeros veterinarios en los brotes que hemos tenido ahí, cuando un veterinario ha ido a la granja y se ha encontrado ahí pues, con el virus de la peste sin saberlo y tal, luego el coche lo han desinfectado, pero a conciencia, incluso desmontando los paneles para limpiarlo y desinfectarlo correctamente. O sea, el virus es un virus peligroso, el virus aguanta bien y es un virus que hay que ir con mucho cuidado con los vehículos de transporte. Bueno, si hablamos ya de la profilaxis, ahora que ya sabemos un poco cómo se transmite, tenemos la vacunación. La vacuna funciona, ¿de acuerdo? Tenemos, desde el año 56, o sea, de hace mucho, la cepa china y sus variantes. La cepa china es una buena vacuna, ¿de acuerdo? Es una vacuna que es segura, es muy eficaz, protege rápidamente, a los 3 o 4 días ya se ve un efecto, por tanto es fantástica, digamos, es muy usada, se ha adaptado a la vida oral, luego hablaremos un poco de esto. Tiene únicamente un inconveniente, que es que no se pueden distinguir los vacunados de los infectados. Este es el único problema que tiene esta vacuna. Es una vacuna muy buena, pero tiene este inconveniente. Es la vacuna que nosotros utilizamos para erradicar la enfermedad, por ejemplo. ¿Qué ocurre? El hecho de no poder diagnosticar vacunados infectados realmente no es una tontería, es importante. O sea, que la vacuna es muy buena, pero tiene un defecto que no es menor. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se han estudiado nuevas vacunas DIVA, vacunas que permitan diferenciar vacunados de infectados, ¿de acuerdo? Hay 2 actualmente en el mercado, una de subunidades y otra que es a partir de un virus quimera, un virus distinto al que se le ha metido ahí por ingeniería genética el antígeno, digamos, necesario, ¿de acuerdo? No son tan buenas como la otra. La inmunidad, por ejemplo, en esta, que es la más usada, la que lleva más tiempo en el mercado, es un poco más tardía y no protege completamente frente a la transmisión vertical. Es decir, una cerda que esté vacunada puede que sufra una infección ligera y pase la infección a los lechones, ¿de acuerdo? Y necesita también una revacunación, lo cual para una granja no es un problema, pero para fauna, si se quiere aplicar al jabalí, sí que es un problema.
Entonces, la otra vacuna bueno, también tiene algunos problemas en cuanto a la transmisión vertical. Probablemente, pues, quizá aparecerán más, y realmente hay una revisión muy reciente que hay 37 publicaciones de, bueno, de posibles fragmentos que pueden ser útiles para una vacunación, que alguna de ellas igual puede llegar a comercializarse y otras pues no. Pero en todo caso es un tema candente y es un tema que se está investigando en definitiva para conseguir una vacuna muy eficiente, pero que no tenga el inconveniente de no poder diagnosticar si el animal está infectado. Si me permitís, voy a hablar un momento sobre la vacunación en jabalíes. Sí, ya sé que no tenéis jabalíes, pero también sé que tenéis cerdos en la ciénaga, por ejemplo, o ciertos distintos de esos que están un poco más o menos asilvestrados, que con un control difícil, y quizá puede ser útil también la utilización de vacunas orales. Entonces, bueno, hay la posibilidad de reducir la población con caza intensiva, normalmente no funciona bien, ni para esta enfermedad ni para otras, y luego hay la inmunización, ¿de acuerdo? La inmunización, bueno, ahí es el método que se utiliza en Europa, o que se ha utilizado en Europa, y es eficiente, ¿de acuerdo? Para el jabalí se ha conseguido realmente eliminar la enfermedad en los jabalíes europeos. Entonces es una opción. A veces la vacunación oral puede ser útil donde realmente no se puede llegar con la vacunación clásica. Bueno, ahí tenemos una serie de inconvenientes de la vacunación, los pasaré, creo que ya voy corto de tiempo. Para mí un riesgo importante es que la vacunación nos crea un falso sentido de seguridad. Como ya he vacunado puedo hacer lo que quiera. Esto es falso absolutamente. Esto es un error muy común y sirve para cualquier enfermedad. La vacunación es una herramienta más, pero no podemos fiarnos de ella. La protección es total. Las vacunas tienen una patogenicidad residual. Este es otro aspecto que es importante. Tenemos que asumirlo. Cuando nosotros vacunamos, vamos a perder algo. No simplemente el coste de la vacuna y de su aplicación. Estos animales tendrán un cierto retraso normalmente. Y hay que asumirlo. O sea, ¿sería mejor no vacunar? Sí, en condiciones normales sí, pero el riesgo que asumimos no nos lo podemos permitir normalmente. Entonces, hay que vacunar aunque la vacunación cree problemas en los animales. Aunque tengamos un cierto retraso, que podamos tener algún problema en los reproductores, etc. ¿De acuerdo? Esto es un aspecto que es importante. La vacuna no es de gratis, no es simplemente el coste de la vacunación y ya está. Tiene sus costes, pero hay que asumirlo. Para enfermedades de producción, evidentemente, para enfermedades de estas de importancia legal, es muy importante, porque los brotes son mucho peores, las consecuencias de un brote son mucho peores que las pequeñas consecuencias que podemos tener. Y la bioseguridad es más importante, o sea, la vacunación es importante, pero sin bioseguridad no vamos a hacer absolutamente nada. Esto es otro aspecto que yo creo que es importante. Bueno, esta me la voy a saltar. Las causas de un fracaso vacunal, pues, bueno, son muy genéricas y pueden estar bien, pero yo creo que ahora no nos interesan demasiado. Y, bueno, en definitiva, ¿cuál es entonces la utilidad de la vacunación? La utilidad de la vacunación, cuando la peste es endémica, es muy útil, es absolutamente útil para prevenir las pérdidas. Vale la pena aplicarla, permite controlar la enfermedad, entonces si tenemos un problema lo vamos a controlar. Erradicar, bueno, depende, erradicar ya no está tan claro, se puede erradicar, hay que aplicar otras medidas y hay que tener un poco de suerte, según las circunstancias a veces no es tan fácil. Yo creo que es posible, francamente, yo cuando me lo han preguntado he pensado que sí que es posible, en mi experiencia es que nosotros lo hicimos, por tanto se puede hacer y en Colombia se puede hacer, pero tiene su riesgo, o sea, no es absoluto, no es si yo vacuno y lo vacuno bien seguro que lo controlo. Probablemente sí, pero hay un cierto riesgo de que no sea así. Bajo, pero existe, hay que tenerlo presente también. Y luego en países libres o en fases de erradicación, como en zonas vuestras, pues normalmente está prohibida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Medidas sanitarias. ¿Qué se podrá hacer? Quizá vacunas viva, pero esto tampoco está del todo claro. Básicamente, actualmente tenemos que actuar con las medidas sanitarias. Y dentro de estas medidas sanitarias, ¿cuál es la más importante? El sacrificio. ¿De acuerdo? El sacrificio de animales. ¿Qué ocurre con una granja positiva? Pues lo mejor es sacrificarla toda. Si tenemos una enfermedad, si no tenemos, evidentemente si somos endémicos no podemos hacer eso. Pero si tenemos brotes esporádicos, lo mejor es actuar sobre toda la población. Yo sé que en determinadas zonas esto, por motivos sociológicos, es más complicado, entonces hay que buscar alternativas, evidentemente. Pero en situaciones, digamos, normales, lo más correcto realmente es sacrificar todos los animales.
Bueno, la limpieza y desinfección, esta mañana nos han hablado de ello y para la peste es absolutamente básico, no voy a comentar más. La vigilancia activa y pasiva, y esto es importante, vosotros tenéis una muy buena vigilancia pasiva. Sé que hay muchas sospechas de la enfermedad, sobre todo en traspatios, es cierto, pero hay muchas, esto es muy bueno, es fantástico, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos tantas, por ejemplo, nosotros casi no tenemos, nuestro gobierno no puede justificar que se hace una vigilancia pasiva porque nadie le dice nada. Probablemente la hacen los veterinarios, pero nadie dice nada, ¿de acuerdo? Entonces esto hay que mantenerlo. Pero también la vigilancia activa, ¿por qué? Porque a veces las cepas que he comentado antes de baja virulencia, ¿qué ocurre? Podemos tener un virus ahí dentro que pase desapercibido. Nuestra experiencia fue esta, fue una época muy importante con circovirus cuando nosotros teníamos la enfermedad. Tardamos mucho en detectarla porque era muy poca cosa, porque parecía circovirus, luego cuando vieron que no era circovirus parecía no sé qué más, parecía no sé qué más. ¿De acuerdo? Entonces, este es un aspecto que es importante. La vigilancia activa va a ser útil sobre todo para casos, bueno, para fortalecer la otra, pero también para casos de baja virulencia. Y bueno, lo demás pues son cosas bastante lógicas. En cuanto al sacrificio de animales, es la medida pues más recomendada cuando pretendemos una erradicación o en zonas que son libres de la enfermedad. Tiene que ser rápido, tiene que ser humanitario, atención con los riesgos laborales, atención con la gente que realiza el sacrificio, que se contamina y no hay que descontaminarles. Y este es un aspecto también que muchas veces no lo tenemos en cuenta. El señor que va con una excavadora a enterrar una serie de animales, él no sabe de sanidad y no sabe de bioseguridad. Igual luego se va a no sé dónde y entrará en contacto con animales. Hay que vigilar que todas las personas que intervengan ahí y todos los aparatos que intervienen se descontaminen. Bueno, y un poco eso, destrucción de cadáveres, limpieza y desinfección de las instalaciones muy meticulosa, eliminación de cualquier resto y, bueno, y se pueden introducir centinelas para los conejillos de Indias que los metemos ahí para comprobar que no ha quedado en los movimientos de animales. Ahí tenemos los periodos que os he comentado, lo que tardamos en detectar la enfermedad, se tarda en detectar la enfermedad, ¿de acuerdo? Aquí tenéis datos de países que en principio se supone que lo hacen bien. Tardamos entre 1 mes y medio y 2 meses. Durante 1 mes y medio y 2 meses el virus se va extendiendo sin que nadie se entere. Esto tenemos que tenerlo presente. Cuando aparece la enfermedad ya ha habido problemas ahí en medio. Y bueno, cuando hay fracasos, que los hay, puede ser por una política incorrecta o por ilegalidades. Las ilegalidades existen. Siempre hay alguien que se pasa de listo. También es verdad que si la política no es correcta, se favorecen las ilegalidades. Si se crean demasiados problemas, van a aparecer más. Y luego, las ilegalidades hay que reducirlas. Y hay que reducirlas con, no sé si utilizáis esta expresión aquí, con el bastón y la zanahoria. La zanahoria para ayudar a los que lo hacen bien, mediante formación, mediante incentivos, pero luego el palo al que realmente no lo haga. ¿De acuerdo? Y eso era todo. Muchas gracias.